Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por venir todos aquí a escuchar estas conferencias organizadas por Rankia y personalmente muchas gracias por escuchar la mía. Como siempre, cada vez que vengo a Chile, y han sido varias veces ya, siento como que estuviese en casa. Así que os hago partícipe de la ilusión que me hace estar con vosotros aquí y espero que disfrutéis la ponencia, aunque va a ser corta, pero confío que intensa. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, vamos a hablar de un nuevo entorno económico que se está desarrollando a raíz del supuesto control de la inflación, que va a permitir que los bancos centrales continúen con ese movimiento de tasas de interés hacia cotas más bajas. Pero no debemos olvidar que hay un problema creciente y estructural en el mundo, que es el endeudamiento crónico, una deuda creciente que nos acompaña tanto en momentos de crisis como en momentos de bonanza económica. Y, por supuesto, tenemos a menos un poquito más de un mes uno de los eventos de los mercados, que va a ser las elecciones generales en Estados Unidos, con dos candidatos que proponen prácticamente políticas económicas y fiscales divergentes. Hablaremos de ello. Por último, me gustaría tocar el tema de la situación de la guerra arancelaria y veo que la presentación que han colgado pone situación de Perú. Me gustaría ver si lo podéis cambiar, porque la ponencia es de Chile. Supongo que os interesa la economía del vecino, pero yo pensaba hablar de la vuestra y no la del Perú. No sé si es posible que alguien sustituya la presentación. Va a ser solamente el anexo final, con lo cual no pasa nada porque la tengáis preparada y cuando llegue a ese punto hagáis el cambio. Por favor, el encargado de realización, si es tan amable, que la cambie. Como decía, una de las situaciones más importantes a la que nos enfrentamos es una evolución de la inflación que, después de haber estado durante un periodo largo alcanzando cotas que no veíamos desde los años 80, por fin parece que muestra una tendencia clara de remisión hacia esa famosa estabilidad que los bancos centrales cifran en el 2%. Como veis, da igual qué área geográfica miremos, en general la tendencia es muy llamativa, muy vertical. Todo nos hace pensar que tarde o temprano llegaremos a ese objetivo, y eso ha permitido que recientemente veamos cómo los bancos centrales comienzan a reducir los tipos de interés o las tasas de interés. En el caso de Estados Unidos ha tardado un poco más que el resto, pero ha iniciado con un 0,50% de recorte de tipos y da la sensación de que esto nos va a acompañar durante los próximos trimestres y probablemente todo el año 2025. El hecho de que entremos en un entorno de recorte de tipos es muy interesante, pero la pregunta del millón sigue siendo la misma. ¿Dónde está el límite de esas bajadas? ¿Cuál es el famoso tipo neutral a largo plazo? Ese que no provoca ni restricción monetaria y, por tanto, de crecimiento económico, pero que tampoco provoca o impide que haya presiones inflacionistas. Si tenemos en cuenta las últimas declaraciones que han hecho banqueros como Jerome Powell, como Christine Lagarde o como Andrew Bailey del Banco de Inglaterra, todos apuntan a un mismo concepto: entre medio punto y un punto por encima del nivel de inflación. Si nos creemos que el objetivo es llegar al 2%, eso mismo querría decir que la tasa de interés a largo plazo será del 2,5 al 3%. Ya sabemos que una cosa es lo que creemos que va a ocurrir y otra cosa muy distinta lo que ocurre. Yo, en la última reunión del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, tenía su gracia porque Powell faltó que hablase en tercera persona, porque venía a decir como el disparate de haber tenido 18 trillones de deuda en tasas negativas. Digo, no, ¿cómo el disparate? Tu disparate. O sea, tú, el de Christine Lagarde, el de entonces Kuroda, que os vais a Jackson Hole, echáis unas cuantas risas y tenéis las tasas a cero o negativo. Sois vosotros, no es un tercero. Entonces, si pensamos que han aprendido algo, yo lo dudo, y ante una posible recesión futura o desaceleración económica esta gente no vuelve a cometer el gran error de bajar las tasas de interés hasta el 0%, como digo, si no cometen ese error una vez más, lo normal sería que intenten estabilizar los tipos en torno al 2,5–3%. Y eso nos lleva a una cuestión muy interesante, y es
¿Qué hemos hecho hasta ahora para seguir creciendo y manteniendo nuestro nivel de bienestar? Realmente no hemos promovido una mayor productividad. Lo que hemos hecho es endeudarnos como si no hubiese un mañana, y lo hemos hecho a nivel global. Este gráfico os muestra desde lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho la zona euro, lo que ha hecho China, Reino Unido. Es decir, podéis ver una variedad importante de países y la tendencia es global. No pasa nada si acudes al endeudamiento cuando hay crisis. Es como tomarte un antibiótico cuando tienes una enfermedad como la gripe o tienes fiebre. Está bien tomarte un paracetamol. Lo malo es cuando te pasas 5 años tomando todos los días antibiótico y paracetamol. Entonces no estás enfermo, eres un drogadicto. Nosotros somos drogadictos del estímulo monetario y fiscal. Somos drogadictos del endeudamiento. Y una de las preguntas que probablemente mucha gente se hace es ¿qué país es el que más se ha endeudado recientemente? Y aunque parezca mentira, el país que más se ha endeudado es China. Y dices, madre mía, no era consciente de que China tuviese tanta deuda. Ya, es que la reparten entre el Estado y los estados regionales, ¿vale? Pero si agregamos la deuda en su totalidad, es el país que más se ha endeudado. Lo que pasa es que partía de unas cotas muy bajas. Después tendríamos el sospechoso habitual, Japón. Japón lleva tanto tiempo endeudándose que ha conseguido llevar la deuda a más de 260% sobre el PIB. Después tendríamos Reino Unido y en menor medida Estados Unidos y Europa. Evidentemente en Europa hacemos trampa porque tenemos algunos países que son campeones de la deuda y luego otros que son muy responsables desde el punto de vista fiscal. Y eso es como meter en una sala a un individuo de 200 kilos y a dos que pesan 50 y decir, estamos todos súper bien. Digo, no, perdona, hay uno que está bastante obeso. Bueno, pues tenemos obesos en Europa, como pasa con Grecia, como pasa con Italia, como pasa con Francia y con España, ¿no? Y luego tenemos países como Alemania, Polonia o Países Bajos que son muy responsables. Y la media parece que es muy buena. En el caso de Estados Unidos es muy curioso porque como la deuda se mide respecto al tamaño de la economía y tienen una economía que está ultradopada, la economía crece y parece que no se endeudan, pero tienen 35 trillones de deuda, que es una cantidad brutal. Y en términos de deuda sobre el PIB ya superan la que alcanzaron para financiar la Segunda Guerra Mundial. Como os decía, la dispersión de la deuda en Europa hace que parezcamos bastante correctos a la hora de manejar nuestro problema, pero depende de qué país miras. Además, recientemente hemos tenido una charla maravillosa de Mario Draghi. No sé si habéis estado al tanto, ha preparado un research sobre o nos movemos en Europa o estamos muertos. Podría haberle puesto este título, no hizo eso porque es poco agradable públicamente decir algo así, pero en el fondo es lo que traduce en sus primeras palabras del texto, viene a decir, por la derecha nos adelanta Estados Unidos, por la izquierda nos adelanta China y cada vez somos menos en lo que es el mundo. Tenemos que cambiar. Y yo cuando lo iba leyendo digo, por fin, un tío serio, un tío que plantea una realidad que es aplastante. Cada vez somos menos relevantes, tenemos que hacer algo. El problema es que a medida que vas leyendo el informe descubres cuál es la solución, según Mario Draghi. Y la solución básicamente es la de siempre. Emitamos deuda conjunta en Europa para invertir en investigación y desarrollo. Y ahí se te cae evidentemente la casa encima y dices, no me digas que la solución es más deuda. Lo mismo que están haciendo las dos grandes potencias del mundo, que son Estados Unidos y China. Siempre pongo un ejemplo que creo que es muy vistoso, ¿no? Es el concepto del amigo que va al lado tuyo y ves que va con un Ferrari y tiene un chalet maravilloso y una casa en la playa y su mujer luce unos diamantes de joyería, y cualquiera que haga un análisis básico y directo de ese individuo dirá, le tiene que ir de fábula este tío, tiene que, lo que debe tener de nómina al mes. Pero luego descubres que lo que tiene es 5 préstamos, uno para el Ferrari, uno para la casa, uno para los diamantes, otro para las vacaciones y así sucesivamente. Y cuando miras el tamaño de los préstamos, tu sensación de repente varía un montón y piensas, ¿realmente la economía de este tío es tan buena o está zumbado y lo que quiere es mantener un nivel de vida por encima de lo que le corresponde en función de lo que gana? Ahora traslademos este ejemplo sencillo a la economía. La economía, los gobiernos generan unos ingresos
vía impuestos. Esos impuestos recaudan más cuando el ciclo es fuerte, porque quiere decir que la gente tiene mejores nóminas, las empresas tienen mayores beneficios y sobre eso se tributa. Y se tributa, por ejemplo, en Europa con el IVA y ese impuesto de valor añadido en función del consumo es mayor, con lo cual si la economía va bien tú ingresas más y por tanto la salud económica del gobierno, que es el que se encarga de recaudar, es mejor. Ahora nos vamos al otro lado. Si tú gastas más de lo que ingresas, quiere decir que es como tu amigo que tiene 5 préstamos y va en Ferrari, pero realmente tiene una situación económica que es, permitidme la expresión, una mierda. En este caso, cuando vemos la deuda por encima del PIB de más de un 100% en múltiples países que lideran aparentemente el sueño de cómo va el crecimiento económico, te hace pensar si lo que estamos haciendo realmente es vivir por encima de nuestras posibilidades y que las grandes potencias económicas del mundo son como nuestro amigo que lleva el Ferrari, que es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de China, que precisamente son la primera y la segunda potencia económica del mundo. A partir de ahí, si agregas este problema, te aparece este gráfico. A la izquierda, con columnas de color azul, veis la deuda a nivel mundial. O dicho de otra manera, estamos hablando de más de 300 trillones con T de dólares de deuda. En Europa diríamos billones con B. Sigue siendo una cantidad astronómica, porque si la comparamos con el PIB, son más de 300%. Debemos más de 3 veces lo que producimos. Vamos en Ferrari, chicos. Vamos en Ferrari, pero no podemos pagar el Ferrari. Y a este juego se están sumando las economías emergentes. Hasta ahora éramos las economías desarrolladas las que habíamos encontrado esta forma maravillosa de mantener un estado de vida altísimo. Y es normal que las economías emergentes nos quieran copiar. Y eso es lo que se ve con la línea roja, que la tendencia es a cerrar el gap entre la línea azul y la línea roja. Pero os diría lo de siempre, no nos copiéis, no lo estamos haciendo bien, no somos el ejemplo a seguir. En el corto plazo es un objetivo muy perseguible porque vivimos muy bien, pero a largo plazo os estamos acompañando hacia un abismo. La verdad es que cuando hablas de las bajadas de tipos, muchos analistas te dicen ¡buah, se acabó el problema para Estados Unidos! Tienen 35 trillones de deuda. Es esa especie de curva de color azul que veis ahí que parece como el lateral de la cordillera de la que disfrutáis aquí en Santiago de Chile. Pero no tiene límite, a diferencia de la vuestra. Y uno diría, ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos financiar eso? Más o menos un 3,25% de tipo medio. De todos los bonos que tiene en cartera, más o menos el coste de tipo de interés que paga por toda esa montaña de deuda es un 3,25. Y ahora te llega la gente y te dice, cuando baje los tipos Powell, se arregla el problema. Digo, ¿qué vas a arreglar? 3,25%. Acabamos de estar diciendo que los tipos neutros se van a situar entre el 2,5% y el 3%, que es medio punto a un punto por encima de la inflación. Dando por hecho que conseguimos controlar la inflación y llevarla al 2%, se quedaría un tipo medio que es como el que nos cuenta Powell del 2,9%, teniendo en cuenta que pagas un 3,25%, ¿cuánta mejora vas a tener? Prácticamente nada. Y por eso es interesante ver cómo la parte de color rosa o fucsia cada vez es más grande, es el pago de intereses. Y lo de abajo es alucinante porque lo elabora la Oficina de Congresos de Presupuesto de Estados Unidos. Y cuando ves cómo crece esa línea hacia 2055, dices, ¿me estás contando que tu pronóstico es que la deuda de Estados Unidos sea un 175% del PIB? Y dices, sí, pero cuando te lees la letra pequeña, en ese supuesto dan por hecho que de aquí a 2055 no va a haber ninguna recesión económica. Digo, si las recesiones son cada 10 años, desde hace siglos, ¿por qué partes de esa idea? Ese es el escenario idílico. Imaginad ahora cuál será el escenario malo. La economía estadounidense se está japonizando. Japón era lo que iba a sustituir a Estados Unidos en el año 89 como primera potencia económica del mundo y ahora cada vez es menos relevante. El PIB de Japón es el mismo que en 1992. Llevan 35 años sin crecer nada en absoluto. Si de verdad queremos ir hacia ese modelo económico es que estamos locos. Cuando miramos lo que le va a costar pagar la deuda a Estados Unidos, descubrimos que dentro de no mucho va a ser la partida más grande de donde se va a destinar el dinero de lo que recaudan vía impuestos.
Pensad que ganaseis X cantidad de dinero al mes y la mayor cantidad de ese dinero tuviese que ir destinado única y exclusivamente a pagar los intereses de los préstamos que os habéis permitido pedir para vivir por encima de vuestras posibilidades. ¿Qué sensación tendríais? Estáis hipotecados, tenéis un futuro realmente malo. El cuadro de la derecha, en color azul, muestra cómo va a evolucionar el coste financiero para el Tesoro estadounidense en función de si los tipos no bajan mucho más o si bajan 200 puntos. 200 puntos está muy bien, es lo que prevé el mercado que va a ocurrir. La línea no baja, la línea sube, más lento pero sube. El coste financiero para Estados Unidos va a ser cada vez mayor con independencia de lo que haga la Reserva Federal. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos hemos acostumbrado a tirar de la deuda no en momentos de crisis, sino en momentos de bonanza económica. A día de hoy Estados Unidos tiene un déficit que es mayor que el que implementó para salir de la gran recesión de 2008. Es decir, es como ir a montar en bicicleta, subir un puerto y tú vas ahí como puedes dosificándote en la pendiente y el de al lado ves que lleva infusión metida directamente en las venas, la nariz llena de polvo blanco de la coca que se mete cada vez que puede descansar un poco y en lugar de glucosa lleva Red Bulls metidas en un casco y se los va bebiendo uno tras otro. Y dices, este tío va a acabar mal. Cuando la gente me dice, ¿pero cuándo? Digo, no lo sé, pero va a acabar mal. Así es como plantea Estados Unidos su economía a día de hoy. De hecho, es tal el nivel de endeudamiento que tienen que lo que está ocurriendo es como la metáfora que os contaba hace un momento del drogadicto que llega un momento que es drogadicto porque no ha dejado de tomar todo tipo de medicamentos, ya no le hacen efecto. En Estados Unidos hacen falta casi 4 unidades de deuda para generar una simple unidad de crecimiento económico. En 2008 la relación era 1 a 1, con lo cual cada vez necesitarán más deuda para mantener el estado que tienen. Y estamos copiando su modelo a nivel global. Se estima que a nivel global se necesitarán unos 2 trillones solamente para pagar los intereses de la deuda en la que han incurrido los gobiernos. Pero luego queda el problema de las empresas. Acostumbradas a una década de tipos negativos o tipos al 0%, se han endeudado. Y esa deuda va a ir venciendo a medida que pasan el próximo año y el siguiente a un ritmo muy grande. Pasaremos de un vencimiento de 2 trillones a 4,5 y después a 7,3. Cuando renovemos esa deuda ya no lo vamos a hacer al 0%, lo vamos a hacer a los tipos actuales, lo cual va a drenar un montón de beneficios de las compañías y va a afectar de forma muy importante a lo que llamamos el crédito de mala calidad, que es lo que tenemos a partir de BBB menos hacia abajo, lo cual podría poner en una situación muy complicada la vida de empresas que no tienen calidad crediticia alta. Donald Trump y Kamala Harris, evidentemente, se enfrentan en unas elecciones que, aunque Kamala tiene cierta ventaja, básicamente se va a dilucidar en la última semana y os diría que ambos tienen un planteamiento curioso. Es la deuda no importa. Kamala Harris quiere extender los beneficios sociales a todo tipo de campos y Donald Trump quiere bajar impuestos. Es decir, uno quiere hacer más gasto y el otro quiere recaudar menos. Eso no va a solucionar el problema de la deuda. En lo único en lo que se ponen de acuerdo es en el tratamiento de que China tiene la culpa de todo. Y vemos que lo que ha recaudado vía aranceles en el mandato de Biden es más incluso de lo que se ha recaudado en el mandato de Donald Trump. Y todas las amenazas y los movimientos recientes lo que nos indican es que esto va a ir a peor y no a mejor. Por tanto, está bien seguir las encuestas, ahora el reparto es 49-44, creo lo último que he visto, pero en el fondo da igual, porque gane quien gane, parece que el gran problema de la deuda no se va a solventar. Por otro lado, las conclusiones son obvias, ¿no? El mundo ha entrado en una fase o una nueva realidad económica con unos riesgos muy claros, ¿no? Por un lado, tenemos una política monetaria menos restrictiva, pero cuando analizas en la letra pequeña descubres que eso no va a atenuar el gran problema de la deuda estructural con el que hemos financiado un nivel de bienestar que probablemente no nos corresponde. Es muy difícil plantear soluciones de largo plazo, como es el problema de la deuda, cuando los mandatos de los políticos duran 4 años. ¿Qué político en su sano juicio quiere llevar a cabo políticas? Bueno, voy a decir, salvo Milei, quiere llevar políticas totalmente antipopulares, sabiendo que le puede costar las elecciones. Evidentemente,
si tú tienes una economía apuntalada por deuda y ves el problema y los políticos conocen el problema, miran un poco lo que hay, ven cuál podría ser la solución, saben que pasa por una gran crisis y la conclusión que sacan, gracias a su ética, es dar una patada hacia adelante y que lo arregle el siguiente. Y así llevamos décadas y por eso estamos donde estamos. De la misma manera que estamos con el problema del cambio climático, que era un problema visible hace 40 años, pero que finalmente nos está explotando en la cara. La guerra arancelaria no va a poner las cosas más fáciles. El mundo está abandonando lo que ha sido la globalización y entrando en una fase de proteccionismo multilateral dividido entre la antigua guardia del G7 y lo que llamamos los BRICS, las nuevas economías. Y la inestabilidad geopolítica, evidentemente, es un quebradero de cabeza enorme. Ya estáis viendo lo que está pasando en Oriente Próximo. La guerra en Ucrania nos hemos acostumbrado a ella, está a las puertas de Europa, llevamos más de 2 años con esa situación y lo peor que nos ocurre es que nos acostumbramos continuamente a este entorno y nos parece normal, pero no lo es. Como es lógico, gracias, la situación económica de Chile, quería darle un repaso, no estáis en el mejor momento, estáis saliendo ahora mismo de una fase de recesión, creciendo ligeramente, pero si os fijáis, hay ciertas cosas que no están bien. La tasa de desempleo se encuentra en uno de los puntos más altos de la última década, la lucha contra la inflación ha estado muy bien hasta hace poco, pero parece que se ha estancado y eso hace pensar que tal vez el recorte de tasas de interés no pueda prolongarse durante mucho más tiempo, algo que es muy necesario. Por tanto, me atrevería a decir que hace falta un revulsivo. Chile ha sido siempre la envidia de la región. Ha sido, como decimos en España, es la Suiza europea. Pero hay que cuidar las cosas, no hay que dar por garantizado que un estado de bienestar tan alto como el que disfrutáis en este país se mantenga por sí solo. Hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que mimarlo. Y tengo la sensación de que hay que hacer un esfuerzo muy importante para devolver a la economía chilena a lo que era antes de la situación COVID, ¿no? No hemos vuelto a tasas de crecimiento como las que teníamos antiguamente y es una necesidad. Tenéis, evidentemente, un gran potencial, ¿no? Básicamente, desde que surgen las grandes protestas de 2019, yo soy un outsider, no os voy a explicar lo que ha pasado aquí a nivel político, me han baneado, la situación del referéndum sobre la Constitución, todo lo que ha ocurrido, la falta de acuerdo que ha habido al respecto, realmente creo que eso es una muestra solamente de una falta de diálogo arriba que se traslada al final a un problema económico importante. Pero realmente tenéis el potencial de la materia prima, siempre lo habéis tenido. Sois un jugador muy poderoso en lo que es la transformación desde el punto de vista de una economía muy carbonizada hacia una economía más verde. La verdad es que tenéis que seguir explotando eso y lo único que ocurre es que dependéis un poco de la situación de China, que sabéis que ha estado desacelerándose de forma importante durante todo este tiempo y es el mayor importador de cobre del mundo y de otros materiales, con lo cual también se puede entender que parte de la falta de crecimiento económico venga derivado de la salud económica que tienen nuestros partners comerciales más importantes. Evidentemente, hay cosas que yo he extraído de Internet que te llaman la atención, ¿no? La situación de la inmigración, cómo ha llegado la inmigración en los últimos años, cómo se suele, de alguna manera, enlazar la inmigración con la inseguridad. Chile era el país de referencia de nuevo en seguridad y sigue siéndolo, pero evidentemente hay un deterioro a la vista que hay que cuidar. Como digo, tal vez una de las cosas que peor hacemos los países que disfrutamos de buena calidad de vida es darlo por, como se dice en Estados Unidos, for granted, ¿no? Lo das por seguro, es mi derecho. No, los derechos se pierden. Siempre pongo el ejemplo, Argentina y Venezuela eran los países más ricos de Latinoamérica hace 70 años y mirad dónde están. Si no cuidamos las cosas, si no exigimos a nuestros políticos que tengan cuidado con nuestra economía y nuestras condiciones laborales, etcétera, etcétera, al final podemos convertir algo que tiene una gran riqueza en una situación que simplemente queda para el recuerdo. Yo vengo aquí desde el año 2013, siempre he pensado que es como entrar en un oasis en el desierto, venir a Chile en términos económicos y de nivel de bienestar, y me encantaría poder seguir viniendo los próximos 7 años y tener la misma sensación que tuve el primer día. Con esto os dejo, no quiero contaros el rollo de la situación, cómo se percibe desde fuera en Chile, vosotros la vivís en el día a día, nadie va a tener mejor control de lo que pasa aquí,
pero sí me gustaría recordaros que tenéis un montón de cosas buenas. La materia prima es algo necesario en el mundo y tenéis un control extraordinario de lo que ocurre a nivel mineral, por ejemplo. Os da una posición de fuerza enorme, igual que ocurre con países árabes cuando tienen el control del petróleo. Creo que esta diapositiva tiene poca utilidad. Me estaban diciendo antes de entrar que ya estaban todas las entradas vendidas. Yo a las 5 de la tarde estaré dando una conferencia de 2 horas y media aquí mismo, larga, en la que hablaré de robótica, de inteligencia artificial, del problema demográfico de la humanidad y unas cuantas cosas más, pero como digo, salvo que ocurra algo raro, creo que el código ya no sirve. Lo que sí estaré es fuera firmando los libros, para la gente que no me ha dado tiempo a firmárselo antes, que todavía quedan algunos libros, que sé que aquí no suele llegar en versión impresa, solo en digital. Y por favor, recordad que tenéis disponible un montón de contenido en redes sociales. La newsletter es completamente gratuita, podéis suscribiros a través de la página web pablogiltrader.com, los vídeos de los martes, los vídeos de los domingos están accesibles a todo el mundo e intento mantener mi opinión en todas las redes sociales, especialmente en Twitter, de aquello que leo y me parece interesante, pero suelo concentrar casi todo en esa newsletter donde comparto con mi audiencia lo que más me ha interesado de lo que he visto en la última semana, tanto en economía, geopolítica y mercados financieros. Apuntaos, porque siempre tenéis la posibilidad de desapuntaros si no os convence el contenido. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención, el cariño que me dais, así que un placer estar aquí. Gracias, de verdad.